Bueno, buenas tardes. Siendo las 17 horas, vamos a comenzar con la segunda conferencia del día de la Semana del Piso Pelviano, a las cuales a aquellos que ya estuvieron los vuelvo a saludar y a los que no les doy la bienvenida a esta Semana del Piso Pelviano que organiza el Centro Privado de Cirugía y Coloproctología y que cuenta con las autoridades mundiales en lo que es el piso pelviano. Le quiero agradecer nuevamente a todos los auspiciantes que gracias a ellos se difundió este evento, y también a Medtronic, que eso es nuestro principal auspiciante, como así también a la Sociedad de Kinesiología, el CIDEMO, a la Asociación Latinoamericana de Proctología, a la Asociación Latinoamericana de Piso Pelviano, Sociedad Argentina de Coloproctología y muchas más que ya he mencionado y que, bueno, han difundido este evento con mucha intencionalidad para que pueda llegar a cada uno de sus asociados. Quiero agradecerle al Centro Privado de Coloproctología y a sus integrantes el apoyo que hemos tenido, y al doctor Rubén Miravalle, director del curso. Somos codirectores, que ha tenido una actitud de full time para que esto pueda tener el éxito que creemos que va a tener y que esperamos, porque tener un éxito, el éxito de este curso significa poder llevar adelante la educación médica continua y poder llevar conocimiento a través de la palabra de los mejores. Quiero solo recordarles que todos aquellos que ingresen deben estar con el micrófono silenciado, y que al pie de la pantalla tienen un sector que dice preguntas y respuestas, donde pueden escribirlas y el moderador las hará al expositor. A su vez, bueno, en estas charlas no se va a necesitar interpretación, así que la traducción simultánea no va a ser necesario, porque las dos personas, Lucía Oliveira, que hace bueno, permito decir dos palabras de Lucía porque tenemos una relación afectiva muy intensa. Es una persona que quiero mucho y trata siempre de hablar en castellano, en español, y se esfuerza muchísimo, y creo que hoy lo va a hacer. Y además, bueno, con Lucía le doy el pie por si ella quiere contar. Hemos compartido misiones humanitarias en África, y bueno, eso es algo también muy grande desde todo punto de vista. Y desde lo científico, ella acaba de editar un libro de ecografía esfintérica transrectal, ecografía 360 grados 3D y transperineal. Es autoridad en ecografía, y bueno, quiero felicitarla por esa nueva publicación, como dijo ella, otro hijo que aparece de su conocimiento. Bueno, pero no robo más tiempo y lo dejo al doctor Miravalle. Bueno, buenas. Como dijo el doctor Lumi, gracias a todos por la participación. Voy a presentar a la doctora Cafarena, que va a ser la que va a moderar este módulo. Gracias, Lucía, nuevamente por estar con nosotros. El doctor San Pietro se está conectando ahora en este momento. Dolores Cafarena es médica cirujana, es coloproctóloga del Centro Privado de Cirugía y Coloproctología, y ella va a ser de moderadora en este módulo. Así que, Dolores, gracias por tu participación. No. ¿Te podés sacar el video ahí? No me deja. A ver ahí. Ahí está. Hola, ahí está. Bueno, muchas gracias, Rubén, y a todos por la invitación y por esta ardua tarea de moderar a personas tan importantes y en temas que a mí particularmente me parecen sumamente interesantes. El piso pelviano es una entidad sumamente compleja, y en algunos casos se superponen muchas subespecialidades. En este caso, puntualmente, la obstetricia es algo que la vemos de cerca, y más cuando se trata de lesiones que abarcan los esfínteres. Obviamente todo esto tiene, gracias a Dios, se puede prevenir y hay que hacer un tratamiento precoz,
tenemos una experta en este tema, que es la que nos va a deleitar con su charla, que es la doctora Lucía Oliveira, que es médica cirujana, como ya la presentó igual el doctor Lumi, ya la vimos en la charla previa, es especialista en coloproctología, es titular de la Sociedad Brasilera de Coloproctología y del Colegio Brasilero de Cirujanos, es directora del Servicio de Fisiología Anorrectal del Hospital de Río de Janeiro, docente de la Universidad de San Pablo, fellow de la Cleveland Clinic. No solo está ella hoy en esta charla, sino que tenemos unos panelistas muy interesantes. Por un lado tenemos a la doctora María Luz Céspedes, que es médica cirujana también, especialista en coloproctología, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Coloproctología, médica del Instituto de Previsión Social y también del Hospital de la Policía de la Asunción, Paraguay. Y así como hablábamos de que esto es el piso pelviano, hay que abarcarlo desde todas las especialidades, no solamente desde la coloproctología. Tenemos dos invitados que son uroginecólogos, que los dos son fundadores del Foro Uroginecológico Argentino. Por un lado está el doctor Agustín San Pietro, que es médico ginecólogo, uroginecólogo, subjefe del Servicio de Ginecología del Hospital Italiano, y profesor adjunto de Ginecología del Hospital Austral y Italiano. Y por otro lado el doctor Francisco Vizcaíno, que es el jefe de uroginecología del CEMIC y uroginecólogo del GEDREP. Si les parece bien, vamos a empezar con la charla de la doctora, que estamos todos bastante ansiosos, y yo particularmente, por escucharla. También tenemos a la doctora Céspedes, que nos costó un poquito la conexión, pero ahí ya tiene el micrófono abierto también. Perfecto, también la tenemos y nos va a gustar mucho escucharla. ¿Qué tal, doctora? Bueno, empecemos con la charla, así después te damos tiempo a todos poder hacer algún aporte y mismo, como ya dijo el doctor Lumi, tenemos la casilla de preguntas, cualquier pregunta la mandan en el chat, tomamos nota y después la realizamos al final de la charla. Bueno, doctora, la escuchamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Okay. Buenas tardes para todos, una vez más. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Miguel, por tus palabras cariñosas. Es realmente un gran gusto, un placer para mí. El tema de hoy es muy importante. Yo diría que se puede considerar un problema de salud pública. Entonces, debemos hablar de esto. Para eso no tengo conflictos de interés. ¿Están viendo bien mi pantalla? Perfecto. ¿Sí? Okay. Perfecto. Entonces, yo gustaría de empezar definiendo la lesión obstétrica, que es una lesión de estructuras de la pelvis y períneo durante el trabajo de parto, con una prevalencia muy variable, pero que puede llegar a 85%. Las iniciales, que son más vistas en la literatura, es de OASIS, Obstetric and Anal Sphincter Injuries. And la definición también tiene en cuenta las estructuras involucradas, y esto hablaremos más adelante. Pero es importante hablar de los factores de riesgo, que son muchos. Miren, entonces fíjense aquí en el tamaño de la cabeza y el peso fetal. Es una cosa muy importante, y cuando observamos, imagina que debe haber una proporción entre lo que está pasando y la abertura del hiato vaginal. Entonces, hasta 20% de las mujeres primíparas pueden tener daños durante el parto vaginal. Hay muchos factores que son implicados, en una orden descendente de importancia. Aquí están los factores más importantes. Entonces, el peso fetal, bebé de más de 4 kilos, el uso de forceps, la episiotomía, son factores realmente muy importantes y distintos. En este guía de la Sociedad de Ginecología, que fue publicado en 2015, ya está ahí muy claro que OASIS puede provocar incontinencia y otras morbilidades, como también las fístulas. Estas son cosas que estamos viendo en las misiones que hacemos en África, que Miguel ha hablado. Sabemos que también está asociado con el uso de forceps y, por supuesto, hay una mayor incidencia de retención urinaria en estos pacientes. Se recomienda la reparación
y la persistencia de defecto puede agravar los síntomas. Entonces, cuando evaluamos, por ejemplo, este trabajo de 2015 también, vemos que 41% de las mujeres tenían un rasgo del elevador de años. Y así, en otras publicaciones más en lo pasado, principalmente con los estudios de Dr. Delancey, avaliando resonancias magnéticas de hiato genital, nosotros podemos ver que las multíparas realmente tienen una alteración importante de esta configuración anatómica y la relación es directa con el grado de lesiones. 70% de los casos de prolapso están relacionados a lesiones de estos músculos. Y no sabemos que hay una deformación de los ligamentos uterosacros que ocurren naturalmente para una cabeza media, para una cabeza muy grande, los ligamentos sofren una deformación de más de 30%. Y así, cuando observamos estas figuras, podemos entender por qué el daño obstétrico ocurre en estos casos. La tasa de distensión de los músculos de piso pélvico puede atingir 3.2 veces en final del segundo periodo. Pero la mayor distensión ocurre en la porción posteromedial de pulvo rectal. Entonces, es importante tener en cuenta que durante el parto vaginal, el pulvo coccígeo y el elevador están sujetos a un mayor estiramiento y tensión y, por lo tanto, al mayor riesgo de lesión. Comparando el occipito anterior con posterior, produce mayores distensiones, aumentando los riesgos de lesiones. Entonces, hay muchos trabajos que muestran que, de fato, a oasis está relacionada a incontinencia 5 a 10 años después de el parto. ¿Y cómo vamos a clasificar? Bueno, tenemos una clasificación ya muy clara, llevándose en cuenta las estructuras que son incluidas en las lesiones. Entonces, las lesiones más graves de tercero grado y cuarto grado están asociadas a rupturas de músculos que ya fueron también relacionadas con esta clasificación de Stark, y que ultrasonográficamente se puede tener una idea muy precisa de estas lesiones. Entonces, de segundo grado, vemos que la rotura está más en las estructuras de períneo, pero en lesiones de tercero grado empezamos a ver el esfínter anal interno y externo con rupturas que son muy graves y que van a llevar a las consecuencias. Las consecuencias pueden ser precoces, como dolor, como retención urinaria y dispareunia, pero también las consecuencias tardías son las que los proctólogos van a ver. Cuando utilizamos electromiografía de suelo pélvico, vemos que hay una alteración muy importante de estos músculos, con una recuperación muy lenta, y hasta 30% de las primíparas pueden ter lesiones ocultas de tercero y cuarto grado. Y esto va a generar cuadros de incontinencia muy graves. Entonces, la calidad de vida está perjudicada en este paciente con pérdida de dignidad, de la movilidad, aislamiento, vergüenza, culpa. Esto perjudica mucho a esta paciente. ¿Cómo vamos a evaluar a esta paciente? Precisamos hacer un workup muy riguroso, con una historia clínica muy detallada, con exame clínico, con una evaluación del toque retal para ver los músculos, también avaliación de la parte uroginecológica, y vamos a aplicar scores de incontinencia, que lo más simple y más utilizado es lo de Wexner, y también vamos a hacer algunos estudios como manometría y ultrasonido, y todo eso va a nos proporcionar una clasificación de esta incontinencia, si es una incontinencia pasiva, de urgencia, o si está asociada a alteración de la sensación. Y así vamos a evaluar todas las estructuras de piso pélvico, primeramente el cuerpo perineal, porque el cuerpo perineal está relacionado, está asociado en primíparas cuando hay un cuerpo perineal más corto, está asociado con lesiones de tercero y cuarto grado. El esfínter externo es un músculo voluntario responsable por las contracciones, y las lesiones son también
graves, así como las lesiones de esfínter interno. Entonces, la correlación de imágenes con anatomía hoy es muy importante. Vejam este caso, un caso de casi una cloaca, y cuando hacemos el ultrasonido vemos que hay una ruptura completa de este esfínter externo y también una ruptura de esfínter interno. Hay que reparar eso. ¿Y por qué? Porque cuando no reparamos y cuando vemos ultrasonográficamente, vemos que los defectos clínicamente identificados, la mayoría de las mujeres tienen, pero cuando se examina dentro de 2 a 7 días, tenemos que los defectos de ultrasonido parecen estar más relacionados con la experiencia del cirujano y con el grado del defecto. Entonces, mira este caso, una mujer joven, 32 años, primípara, parto vaginal, 4 meses, incontinencia para gases y fezes. Cuando hacemos el ultrasonido, ahí está un cuerpo perineal muy corto y un defecto grande en corte sagittal de ultrasonido. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la primera cosa importante es reconocer los factores de riesgos. Nosotros ya vimos que hay factores obstétricos que son muy claros, muy importantes, pero también hay factores asociados con la genética y con los factores de ambiente que, por ejemplo, están relacionados al tabagismo, a obesidad, cosas que a veces no podemos hacer nada. Entonces, el diagnóstico precoz es muy importante con el tacto retal y el ultrasonido. Ya tenemos publicaciones que muestran que las lesiones ocultas de esfínter interno pueden pasar despercebidas. Y hay conclusiones como esta de Cochrane que la utilización de ultrasonido antes do reparo puede reducir los riesgos de incontinencia fecal. Entonces, el papel de protólogo es primero ayudar a los ginecólogos la identificación temprana de las lesiones, hacer la reparación primaria y utilizar a veces un ultrasonido que se puede utilizar dentro del quirófano. Se puede hacer una evaluación de los defectos y la extensión de estos defectos. Lo diagnóstico precoce con ultrasonido puede demostrar que las suturas primarias a veces dejaron un defecto que no se puede ver clínicamente. Entonces, hoy con los transductores tridimensionales podemos en cortes sagitais y transversales ver con mucha clareza que hay defectos que deben ser reparados. Y el cuerpo perineal, sabemos que hay una estructura acá que se faz com o transverso de períneo e o esfíncter externo, e há uma distância que deve ser maior de 10 milímetros para que tenhamos uma boa continência. E também a avaliação do hiato genital é muito importante, como vimos, e isto está muito correlacionado com a anatomia. Então, como vamos prevenir estes danos? Essas são coisas que os obstetras vão hacer, vão indicar as posições de parto, as massagens perineais, a compressa caliente, utilização de epinol. Há coisas muito controversas, mas a manobra de Ritken é uma coisa que os obstetras fazem e que podem proteger um pouco o períneo de estas mulheres. As episiotomias devem ser não medianas, pero devem ser restritivas e podem hacer una protección en algunos casos. Pero, sin duda, lo más importante es evitar las lesiones de esfínter, evitar prevenindo y evitar treinando también los ginecólogos a hacer un buen reparo en el momento del trauma. Entonces, el doctor Sultan ya há muchos años hace cursos para entrenar los ginecólogos a hacer essas suturas. Nós, protólogos, já estamos mais acostumbrados a hacer isto, pero os ginecólogos também necessitam fazer isso. E isto tudo vamos fazer juntos. E que vamos fazer com este paciente incontinente? O tratamento vai depender de muitos fatores, por exemplo, a gravidade, as comorbidades, os custos e também as opções disponíveis. Sabemos que precocemente devemos reparar e depois de 3 meses, se não
hicimos durante el parto, podemos hacer después de 3 meses, pero tardíamente tenemos muchas opciones y vamos a hablar un poco de este. Tenemos muchas opciones cirúrgicas, pero sin duda la esfinteroplastia anterior é a técnica mais utilizada, mais estabelecida e deve ser indicada para pacientes com defeitos isolados em quadrante anterior, que não tenham danos muito importantes de los nervos pudendos, que não sejam muito obesas, que não sejam pacientes com síndrome do intestino irritável, pero es difícil porque hay muchos factores de mal pronóstico, como la neuropatía, el diabetes, la doença obstructiva crónica, pacientes con sepsis, como este caso acá, tal vez no sea indicada hacer ahora una esfinteroplastia. Y los factores cirúrgicos que van a influenciar son factores operatorios e fatores pós-operatórios, principalmente evitar a impactação. São pacientes que devem ser manejadas com laxantes amaciantes de bolo fecal para que não tenham uma constipação. Pero, sem dúvida, a esfinteroplastia é o procedimento menos complexo, que está mais disponível e com uma morbidade menor. Principalmente para os pacientes que têm uma cloaca como esta, que têm uma deformidade muito grande ou que evoluíram com a fístula retovaginal. Estes pacientes, então, vão para a esfinteroplastia, pero se há uma falência, não vamos reconstruir outra vez. Vamos para uma outra opção, que é a sacroneuromodulação. Pero mira este caso, que foi uma cortesia de um médico aqui de Brasil, Dr. Marcos. Tuve este caso com uma grande cloaca e hice uma belíssima reconstrução com um resultado funcional muito bueno. Então, sem dúvida, a esfinteroplastia permanece sendo um tratamento utilizado para lesões do tipo cloaca, com grande deformidade e destruição do corpo perineal. Pero as coisas estão cambiando e a neuromodulação, com seus aspectos técnicos que devem ser muito bem estudiados e treinados, foi uma terapia que agora é de primeira linha para incontinência, independente de sua origem. A razão é porque houve uma melhoria muito importante de los pacientes que foram estudados em las séries iniciais. Então, tem um grado de evidência bueno de 1B por muitas sociedades, como a americana, e este algoritmo de ICS, podemos ver que a neuromodulação está como uma opção em quase todos os casos, independente se há lesões de esfíncter ou não, e se são lesões grandes ou não, a neuromodulação é uma opção que veio para ficar. Pero também temos que falar de outras opções, como, por exemplo, a fisioterapia, que é muito importante e nós de Sociedade Latino-Americana de Piso Pélvico, LAP, estamos muito involucrados com as fisioterapeutas. E este trabalho, por exemplo, mostrou que em pacientes com oásis, quando comparamos com controles, a utilização da fisioterapia melhora muito os scores depois de 12 semanas. Pero, sem dúvida, necessitamos mais investigações, necessitamos fazer outros estudos. E como vamos orientar, então, as mulheres embarazadas? Ao detectar uma situação de risco por trauma perineal, sugira medidas profiláticas em cuidado pré-natal. Há guias sobre o que se pode fazer ou não para o plano de parto sobre este tema. E se tem antecedentes de trauma perineal grave, sem queixas atuais, devemos analisar os prós e os contras do parto vaginal. Se antecede um trauma perineal com queixas, também a indicação é obstétrica. Então, o que vamos fazer? Quando falamos disso, é ainda muito controverso, pero devemos talvez oferecer uma cesárea eletiva a todas as pacientes que hayan sofrido uma lesão de terceiro e quarto grado, especialmente se há uma incontinência fecal persistente, uma hipotonia anal, uma suspeita de macrosomia fetal.
El riesgo de una nueva lesión en un parto posterior es de 4 a 7%. No es una cosa para se desprezar. Entonces, esto es una cosa que estamos hablando mucho. Parto vaginal es normal, porque acá en Brasil aún llamamos que la mujer va a tener un parto normal. Mira, para nosotros que hablamos, tratamos de esos pacientes, consideramos que el parto vaginal muchas veces no es normal, porque se hacen muchas lesiones y las mujeres pierden mucho su calidad de vida. Entonces, para concluir, es importante reconocer la lesión y repararla en el momento del parto. Esta parece ser la mejor medida. Por eso la importancia del entrenamiento y la utilización de algún recurso, tal vez como el ultrasonido, para checar eso na hora del momento de parto. La lesión obstétrica afecta profundamente la calidad de vida y debe evitarse. Y en lesiones identificadas tardiamente, el tratamiento según la presencia de deformidad y síntomas. Hay muchas opciones, pero vamos a dejar eso para las discusiones. Yo gostaria de terminar diciendo que todos están muy invitados a participar de nuestra sociedad, que aquí tenemos nuestra querida Sandra, que estuve con nosotros en este entrenamiento con la doctora Virginia en São Paulo. Acá hay un grupo de ginecólogos y proctólogos, y así debemos trabajar siempre juntos, haciendo lo mejor por nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. La verdad que muy interesante la charla, muy clara. Me gustaría empezar con los comentadores, con la doctora Céspedes, a ver qué opina, a ver qué hacen y cómo lo manejan todo esto en Paraguay. Buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer la invitación al doctor Lumi, al doctor Miravalle, felicitar a Lucía, que creo que ya para ella una felicitación no debe ser nada, ya que sus conferencias siempre son estupendas y escucharla siempre es un lujo. Nunca terminamos de aprender. Bueno, la verdad que la conferencia de Lucía fue bastante completa, fue exhaustiva, creo que no quedó ningún punto a tratar. En Paraguay tenemos varios aspectos. Uno de ellos es que todavía tenemos pacientes en el interior del país que tienen hasta 11 o 16 partos con parteras, o sea, partos asistidos, pero por personal de la comunidad, no médicos generalmente. Esto lleva a que nuestras pacientes consulten, pero muy tardíamente con nosotros, teniendo en cuenta que son personas quizás con una cultura un poco baja o con el temor de la consulta proctológica, entonces sus consultas son demasiado tardías. Nuestro manejo es un poco complejo, ya que no tenemos una coordinación con ginecología y proctología. Ya las lesiones que llegan al proctólogo ya son aquellas lesiones avanzadas o aquellas lesiones que fueron reparadas en el momento del parto, si fueron evidenciadas por los ginecólogos y muchas veces mal reparadas, o incluso son reparadas por médicos jóvenes que están iniciando en la residencia en ginecobstetricia. Muchas veces estas lesiones no son evidenciadas, incluso grandes desgarros son reparados en forma, ¿cómo decirlo?, son reparos no proctológicos y tampoco son reparos anatómicos en muchas ocasiones. Entonces esta cloaca, por más que pare el sangrado o sea superficialmente reparada, estas cloacas permanecen. ¿Cuál es la reparación más frecuente que hacemos? Ya como dijo Lucía, una vez que llegan a nosotros le hacemos el diagnóstico. Ahora contamos con ecografía endorrectal tridimensional, contamos con manometría y en caso de ser necesario también contamos con la resonancia magnética. Entonces una vez hecho este diagnóstico de qué tipo de lesión tenemos o qué grado de lesión tenemos, hacemos la reparación de la esfinteroplastia, el overlapping, dependiendo también de
hablando de manos especializadas y de coloproctólogos con mucha especialidad y con mucho manejo de pacientes con lesiones esfintéricas. Básicamente es lo que hacemos. Lo que es la estimulación sacral en nuestro país todavía no tenemos la posibilidad de realizarlo por una cuestión económica y también por una cuestión protocolar. Sí, contamos con los biofeedback que nos funcionan bastante bien, la reparación esfintérica y biofeedback que lo realizamos y nos funciona bastante bien. Ahora también vimos que estas reparaciones esfintéricas, en un momento, las pacientes vuelven con nosotros, o sea, tenemos cierta recidivia de estas lesiones. Y los biofeedback los realizamos siempre, una vez terminado el proceso en consultorio o en el laboratorio de fisioterapia, las pacientes continúan con los biofeedback de forma domiciliaria. Esa es la forma en que nosotros estamos manejando las lesiones esfintéricas actualmente. ¿Y qué respuesta, qué evolución o qué respuesta tienen con este biofeedback en domicilio? ¿Tienen buenas respuestas? Sí, tenemos bastante buena respuesta al biofeedback. Las pacientes presentan una mejoría, estamos en la escala de Wexner para el score de incontinencia, y la respuesta generalmente es buena. Lo que sí, como te digo, al cabo más o menos de 4 o 5 años tenemos una disminución de vuelta del score de incontinencia. No llegan al antecedente anterior previo a la reparación, pero sí vuelven a disminuir su score de incontinencia. Eso sí hemos visto, pero realizando nuevamente sesiones de biofeedback, las pacientes recuperan de vuelta, o por lo menos llegan a tener una mejor calidad de vida, que es lo que al paciente incontinente le interesa, porque la calidad de vida del paciente incontinente es sumamente difícil y limitante, tanto desde el punto de vista laboral, sexual, social, como todos sabemos. El paciente, la vida del paciente incontinente es sumamente limitante. Tengo una consulta más. Perdón, sí, doctora, pregunte. Gostaria de hablar un poco de esta. Fisioterapia es muy importante. Entonces, nosotros estamos aprendiendo siempre con las fisioterapeutas. Ya sabemos que el biofeedback isoladamente no es la mejor cosa a hacer. El biofeedback es muy importante, pero también las técnicas de fisioterapia como un todo, y también de electroestimulación. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de trabajar juntos asociando estas técnicas, vamos viendo una mejoría en los resultados. Yo ya tuve pacientes que tenían un índice de Wexner de 18, y yo pensé que tenía que poner un marcapaso, porque era una persona joven, que no había una cloaca, no había una indicación de esfinteroplastia, pero tenía una calidad de vida muy comprometida. Pero empezamos, como siempre, con la fisioterapia. Después de 8 semanas de tratamiento, esta paciente tuvo una mejoría muy grande. Y hasta hoy, ya tengo casi 4 años que traté a esta paciente, está continente. Y yo no puse un neuroestimulador. Entonces, es una cosa que las personas que practican la fisioterapia, el biofeedback y todo eso, acreditam porque estão vendo isso. Quando não hacemos, às vezes não acreditamos. Há muitos congressos, os protólogos perguntam, mas isso não funciona? Este é um método que não é assim. Há que haver uma motivação do paciente e também do doutor, porque biofeedback não se pode fazer em las 8 horas da noite, depois de um dia exaustivo. Tu vai fazer quando tu paciente contraia, relaxe, contraia, relaxe. Não pode ser assim. Temos que ter entusiasmo para falar com o paciente. Vamos, contraia este períneo. E isso eu aprendi muito com as fisioterapeutas. Isso é uma coisa que me gusta pasar adelante. Totalmente, hay que saber hacerlo y le tiene que gustar hacer
el biofeedback, porque si no, no es el mismo el resultado que se obtiene. Tengo una pregunta de la doctora Solé, que pregunta si el biofeedback orientado a la contracción voluntaria podría beneficiar profilácticamente a un primer parto. Sí, hay trabajos que ya están indicando esto como una forma también de prevención. Pienso que sí, pienso que si hay algún riesgo, porque esta paciente es una paciente que practica esportes exhaustivos como estes, no sé cómo se dice en español, pero hay esportes ahora que las mujeres están haciendo que son muy exhaustivos para los músculos estriados y para el piso pélvico principalmente. Entonces, hay Crossfit. que seleccionar. ¿Cómo? CrossFit. CrossFit, exacto. Entonces, es lo mismo nombre, la misma cosa. Às vezes são pacientes muito jovens, pero que já têm, quando têm uma diarreia, não seguram nada, tem incontinência, porque estão com estes músculos um pouco fatigados por la exhaustion. Bueno, tengo algunas preguntas más para acá del auditorio, pero primero quiero tener la opinión de los dos obstetras y ginecólogos que tenemos, no vamos a desaprovecharlos. Una vez escuché decir a un obstetra que en la residencia les enseñaban, después de ver una episiotomía, a unir color con color y así arreglar todo, solamente uniendo los mismos colores. ¿Qué hay de cierto de eso? ¿Qué se puede hacer para mejorar eso? ¿Cómo podemos educar a los residentes de obstetricia para que no todo quede en unir lo que nos parece con lo que nos parece y entender un poco anatómicamente la estructura y lo que se desarmó? Porque hicimos un lío, o pasó por un parto, bueno, ahora hay que arreglarlo, y no hay que arreglarlo 6 meses después cuando la pobre paciente ya tiene una mala calidad de vida. Por ahí hay que hacerlo en el primer momento, y los indicados por ahí son los obstetras. No sé quién quiere empezar. Agustín, ¿qué opinás al respecto? ¿Qué podemos hacer? Bien, bueno, antes que nada agradecer al doctor Lumi, a Rubén por la invitación, felicitar a Lucía por la presentación, es un placer volver a escucharte. Gracias. Y sí, Dolores, lo que decís es real, el color con color es eso. Básicamente la explicación es unir color con color y tratar de que no sangre más nada. Eso es como uno recibe de R1 la reparación de una episiotomía o de un desgarro. Y yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Por lo pronto, dándole la importancia que tiene a la reparación del daño, que muchas veces parece que lo único importante en el momento de un nacimiento es sacar al chico. El segundo momento que parece en importancia es que alumbre la paciente. Y en el momento que sale la placenta ya es como que todos los que estaban alrededor de ese residente se fueron. Y quedó el residente a cargo de ese daño perineal y de esa episiotomía que hicieron, si es que la hicieron. Y listo. Y ahí termina todo. Y ese residente lo único que le preocupa es que deje de sangrar para poder irse a hacer los papeles que tiene que hacer, porque habitualmente es el residente de primer año. Entonces, ahí creo que hay un trabajo enorme para hacer, que es darle la importancia a ese momento y a esa reparación, entendiendo las consecuencias a futuro que puede tener para la paciente. Más allá de, porque se entrena mucho y se habla mucho de la protección del periné y demás, Lucía lo decía recién en cuanto a las maniobras de protección perineal para tratar de evitar el desgarro, y creo que lo otro que también en lo que fallamos mucho es en la capacidad de diagnóstico. Yo justamente para hoy hablaba con algunos residentes en mi hospital, y hablaba con una jefa de residentes, digo, porque yo no hago obstetricia en el hospital donde yo estoy. Entonces, me preguntaba, ¿cómo hacen ustedes con los desgarros de tercero y cuarto grado? ¿Los están reparando ustedes? ¿Llaman a un coloproctólogo? Me dice, mira, en 5 años vi uno solo. Bien. Y le digo, ¿cómo uno solo? ¿No viste más? No. Y me dice, no, pero no sé, pero no he visto. Y para mí lo que hay es un subdiagnóstico enorme. O sea, si uno mira las estadísticas, es imposible que hayan tenido un solo desgarro. El 30%, Entonces, la doctora. por eso, entonces yo creo que también fallamos en eso. Si no está sangrando,
por ahí no lo interpretan como un desgarro y nunca van a buscarlo y a repararlo. Entonces, creo que el diagnóstico, más allá de tener o no tener la posibilidad de una ecografía intraparto, creo que por ahí acá en Argentina esa realidad, en un hospital privado sería pensable, en un hospital público es utópico, pero sí, por lo menos tratar de entrenar clínicamente al residente y al obstetra que está haciendo el parto para que pueda diagnosticarlo. Y ahí sería ideal, y ya de eso va a hablar Francisco, que tiene mucho más experiencia que yo, en entrenarlo en la reparación o entrenarlo en el pedido de auxilio, como decimos nosotros. Yo en el hospital, por suerte, cada vez que hay un desgarro de ese tipo, tenemos coloproctólogos que pueden venir a socorrer al obstetra y ofrecerle a la paciente una reparación óptima, pero entiendo que no es la realidad de todos los hospitales, y en los hospitales públicos la termina reparando el residente o el obstetra que está ahí, con lo cual tiene que estar capacitado para ofrecerle a la paciente una reparación inmediata y evitar, como decías vos, Dolores, de que venga después con toda la clínica y la sintomatología a tratar de hacer una reparación en segundo plano, en segundo paso. Es así. Le pasamos entonces la palabra al doctor Luis Caíno para que nos explique qué hacemos, cómo ayudamos a estos residentes. Y por otro lado, a ver, ¿qué opinás vos del hecho de un parto vaginal post un desgarro de segundo, tercero, cuarto grado eventual? ¿Hacemos parto Bueno, vamos por partes. Primero que nada, felicitaciones, Lucía, por tu charla. Gracias, Rubén. Gracias, Miguel. Gracias a toda la gente que nos está escuchando. ¿Está bien? Agustín y Rubén Miravalle son amigos desde que estamos en la facultad, allá por el siglo pasado. Así que bueno, es una tarde entre amigos. Contando un poco de esto, lo que contaba Agustín es verdad. Muchas veces, y más que nada a las 3 de la mañana, al residente lo dejan solo, está todo bien y me voy. Ese es el primer error. ¿Qué es lo más importante? El diagnóstico. Saber pedir ayuda. O sea, decir, bueno, acá hay algo que no entiendo. Saber pedir ayuda y un correcto diagnóstico que se basa más que nada en el dedo. Hacer un tacto rectal. Revisar al paciente. ¿Está bien? Ese es el punto 1. Con respecto a la capacitación, bueno, creo que con Lucía también lo está haciendo en Brasil. Nosotros acá damos en donde yo estoy haciendo donde yo hago ginecología, con Miravalle hicimos un curso de desgarro de esfínter anal y realmente tenemos ganas de hacerlo una vez por año. También lo hacemos en los congresos de ginecología, copiando realmente el modelo que comentaba Lucía de Sultan y de Tácar, porque realmente es un modelo con práctica en esfínter de chancho. Y los residentes y los obstetras jóvenes y los que están de guardia, recién ahí entienden lo que está pasando. Donde yo estoy, generalmente con un desgarro, que como dice Agustín, pasa 2 veces por año que es diagnosticado, excepto los míos, que yo los digo todos, me llaman y voy yo a arreglarlos. Porque ya tenemos articulado así, pero no es el modelo que funciona en todos lados. Y realmente, ¿quién lo tiene que arreglar? Lo tiene que arreglar el que sabe. Y el que sabe puede ser un ginecólogo o un coloproctólogo, pero realmente no en todos los lugares tenemos un coloproctólogo disponible para un parto, y por ahí un obstetra que tenga una buena formación en esto, o un ginecólogo que tenga una buena formación en esto, es mucho más accesible. Hablando de salud pública, no hablando por ahí de la medicina privada latinoamericana. Con respecto al parto post-desgarro, la literatura es muy controvertida, y por ahí lo que uno piensa es, parto por desgarro, hagamos una cesárea. Y eso es lo que uno piensa inicialmente, y yo haciendo muy poca obstetricia, pero he hecho una residencia en obstetricia, creo que no es tan así. Una paciente que ya tiene incontinencia material fecal, que ya tiene un daño severo del esfínter, podría perfectamente tener un parto, porque igualmente después la tengo que reparar. Y uno evita las complicaciones de la cesárea, si bien son pocas, triplica el riesgo de mortalidad al momento del nacimiento, lo cual sigue siendo un riesgo bajo, pero existe. En una paciente asintomática, con un esfínter reparado, también se puede evaluar tener un parto, siempre hablando con la paciente, explicándole las posibles complicaciones y asesorándola para que la decisión sea de ella con la información correcta. Por lo menos, ese es mi punto de vista, así me gusta trabajar donde yo trabajo, y entiendo que por ahí puede haber opiniones distintas. Bien, muchísimas gracias. Tengo un par de preguntas que no quiero dejar pasar.
puntualmente el doctor Rosato tiene una pregunta para la doctora Oliveira. Quiere saber que qué hacemos con los varones con escurrimiento o con incontinencia. Prolapso. Bueno, los varones son casos diferentes. Hay que estudiar primero si hay impactación fecal, si es un caso, por ejemplo, de un varón con un problema de oncopresis o alguna megacolon funcional. Acá en Brasil siempre también pensamos en Chagas, porque en algunas regiones es prevalente, pero es ciertamente, seguramente la parte más rara de estos casos. Pero hay que estudiar un poco estos varones. Me gusta hacer siempre una manometría para ver si hay el reflexo, cómo está la sensación rectal, si la complacencia está muy alterada, y cómo está, si hay anismo asociado, porque también hay casos que son casos de abusos sexuales. En una primera consulta tenemos que manejar con cuidado, porque si no, este paciente no retorna más. Y queremos ayudar, y así tenemos que pensar en todo eso. Por lo tanto, una manometría puede ayudar. Claro que dependiendo del caso y de la sospecha, por ejemplo, un ultrasonido también puede ayudar a ver si hay una lesión de esfínter interno, porque también es un caso que, por ejemplo, un agente de abultamiento que nosotros hicimos juntos un estudio, Billy, tú sabes de eso, que en nuestra casuística de 58 pacientes que inyectamos un agente de abultamiento, Exantia, tuvimos una respuesta buena de más de 60% de mejoría. Pero son casos distintos que a veces son más difíciles de manejar. Porque no hay como reparar un esfínter interno como se repara un esfínter externo. Entonces, no tenemos muchas opciones en este momento. Tal vez esfínter magnético, si tuviésemos eso, o algún material de cerclaje anal que pudesse ser utilizado. E talvez en futuro las células troncos, pero estos son cosas mucho más distantes. En un momento, lo que podemos hacer es utilizar un agente de abultamiento si hay una lesión restricta del esfínter interno. Bueno, volviendo un poco a las mujeres, si tenemos una paciente que fue reparada yo no estoy escuchando. No se por una escucha. reparación primaria, ¿se evalúa por ecografía? ¿Escucha ahora? Cafarena, no estoy escuchando. Repetir la pregunta, por favor. ¿Escuchan ahora? Sí. Sí. Se recibe una paciente Sí. que ya fue reparada de forma primaria por una lesión esfintérica. Se le hace una ecografía y se ve la musculatura bien, pero la paciente sigue sintomática. ¿Se plantea una reesfinteroplastia? No, no. Yo mostré esto muy rápidamente. En lo pasado, esta era la opción, redo esfinteroplastia. Después de la neuromodulación, estamos viendo que no debemos más hacer una otra esfinteroplastia, porque no hay ventajas en eso, porque los músculos no están inervados adecuadamente. El efecto de la neuromodulación en causar una neuroplasticidad, en mejorar el control esfinteriano, que está mucho más relacionado con la aferencia cortical de que con el efecto en los músculos del piso pélvico, es mucho mejor. Entonces, en este caso, cuando la paciente sigue incontinente, antes de pasar para otras opciones, se puede hacer más fisioterapia, ver cómo va andando eso, y si no, la opción es neuromodulación. Bien.
las evidencias están mostrando. Una pregunta más. ¿Por qué no ir directamente a hacer una neuromodulación sacra si sabemos que la reparación esfintérica disminuye la eficacia al cabo de 5 años? Sem duda, e eu faço isso em alguns casos. Então, quero dizer e responder a uma pergunta que eu vi que estava aí, se podemos fazer uma neuromodulação em um paciente que tem uma lesão esfinteriana. Sim. Se a paciente ou o paciente não tem uma cloaca, não tem uma deformidade grande, que quando examinamos vemos que este ânus está patuloso, está aberto, então estes casos vão hoje diretamente para a neuromodulação. Não vamos fazer uma esfinteroplastia, porque, sem dúvida, os resultados depois de 4 ou 5 anos não são tão satisfatórios. Então, é uma cirurgia que tem um pouco molesta um pouco as pacientes, o pós-operatório. Então, se não há dano anatômico muito grande com uma cloaca, não vamos fazer uma esfinteroplastia, vamos diretamente para uma neuromodulación. Bien. Una última pregunta para los ginecólogos. Creo que por ahí, si Agustín no estás haciendo obstetricia, Francisco es el indicado. ¿Episiotomía siempre o preferible desgarro natural? No sé. No Podemos estar 3 días seguidos. Ahí sí se escuchó perfecto. Podemos estar 3 días seguidos discutiendo episiotomía, sí y no. Y realmente la respuesta es a veces. O sea, episiotomía, ¿qué es la episiotomía? Es un desgarro controlado para donde yo creo que puedo suturar más fácilmente. ¿Está bien? Tratando de evitar que se desgarre hacia la línea media, que es la zona que tiene más riesgo de complicar el esfínter. Ahora, episiotomía para todas, de ninguna manera. Lo que hoy se recomienda más que nada es lo que se llama episiotomía restrictiva. O sea, una episiotomía solo en los casos que realmente uno está viendo que se va a desgarrar y que el desgarro potencialmente puede ser peor. Es una episiotomía que realmente depende mucho de la experiencia, porque yo te digo, ¿cómo sabemos que se va a desgarrar peor? Y la única forma es la experiencia. Una tasa de episiotomía que se recomienda como normal para una obstetra ronda no más de un 20% en primíparas. Realmente esos números son números recomendados por la Organización Mundial de la Salud, son números que no se respetan en muchos lados, pero que desde la obstetricia deberíamos llegar a un número, por ahí no de un 20, pero cada vez más cercano y no una episiotomía para todos, como por ahí funciona en algunos centros. No sé, Agustín, ¿qué pensás vos? Mira, tal cual como vos decís, Francisco, hoy no hay guía que diga episiotomía para todos. En algún momento se planteó esta hipótesis, el hecho de poder controlar todos los desgarros haciendo una episiotomía, pero la verdad es que se demostró que en aquellas pacientes en las que no se hacía episiotomía, las probabilidades de desgarro eran bajas y los beneficios a largo plazo sobre esa paciente eran mínimos. Entonces, a partir de ahí es donde todas las guías hoy recomiendan ser selectivo al momento de realizar la episiotomía y como dice Francisco, o sea, con tasas bajas. Hay, como digo yo muchas veces, tijera fácil, es decir, ante la menor tensión hacer una episiotomía. Y la verdad es que tampoco trae beneficios. Entonces, hay que ser muy selectivo y la mayoría de las guías hoy coinciden con eso. Y medio lateral la episiotomía en lo posible. Bien. Les voy a leer una... Sí, Francisco. Yo tengo una pregunta para Lucía, a ver qué pensaba. ¿De cuál es el tiempo máximo en el momento que se produjo el desgarro para hacer la reparación? Realmente cuando uno busca la literatura, no es variable, pero yo te pregunto esto más que nada, vos viajas conmigo a África, vos viste lo que son las lesiones y los sistemas de salud de Sudamérica, y creo que realmente hay que ser un poco más flexibles con los números, porque las posibilidades de un retratamiento en un segundo tiempo son muy difíciles. Cuando hablamos de derivar un paciente con una cloaca a algún lado para que lo reparen en un segundo momento. No sé si se entendió más o menos a dónde voy y qué pensás, Lu. Bueno, yo pienso que lo mejor es hacer la reparación en el momento de la lesión. Ese no hay duda. Y si no, dejar
que esta lesión se extienda un poco, tal vez 2, 3 meses, no hacer nada antes de eso. Como que una semana, 2 semanas después, no. Dejar un poco y empezar, si posible, también con fisioterapia. Porque muchas veces ese paciente tiene una respuesta y ahí después va a hacer un ultrasonido, una buena evaluación y vamos a ver qué hacer. No sé si yo entendí la pregunta. Espero que... Sí, perfecto. Perfecto, yo te cuento por qué te comentaba esto. Me pasó alguna vez que llega una paciente derivada que había tenido un desgarro hace 2 días. Y me planteé mucho si repararlo en el momento o no. Y realmente las opciones que tenía era o no hacer nada, por ahí pensar una colostomía para que tenga por lo menos continencia hasta que se haga la reparación, o probar con una sutura. Probé con una sutura asesorando a la paciente y sabiendo que había altas chances de que me vaya mal. Y afortunadamente me fue bien. Entonces, considerando que vivimos en países muy especiales y que por ahí después llegar al coloproctólogo, a la ecografía 360, a la esfinteroplastía, y por ahí hasta un neuromodulador puede tardar años, es que se me ocurrió por ahí plantearte el tema. Sim. Eu penso que há casos e casos, temos que individualizar os casos. Totalmente, Eu totalmente. penso que haria a mesma coisa que você haría la reparación. Bueno, tenemos que ir cerrando porque en un rato empieza la próxima charla. Esto sigue así toda la Un semana. poquito de tiempo, si ¿Se querés, escucha? Dolores. Me parece... Una pregunta a Margarita Murphy, no sé si querés leerla para los ginecólogos. Dale. Si tenés un minuto, sí. Es una pregunta directa para la ginecólogos de los residentes. ¿Se escucha? Que te ¿Sí? cortó. Ahora no, ahora estás bien, dale. Bien. ¿Qué sugerencia hay para mejorar la educación de los residentes y cómo podemos demostrarles lo terrible y catastrófico que es la consecuencia de que los sanos después de no haber hecho nada? Un poco ya lo charlaron ustedes, pero ¿cómo se lo podemos demostrar? Entrenamiento. Entrenamiento. Sí. Entrenamiento Cursos de es oasis. la clave. Cursos de El oasis. manejo de desgarro con modelo animal. Realmente es así con modelo animal. El esfínter de chancho es exactamente igual. Con Agustín organizamos alguno, con Miravalle también. Y realmente es lo que hacen en todo el mundo. O sea, en todos los congresos de ginecología o de uroginecología hay un módulo de manejo de desgarro de esfínter anal. Y creo que el obstetra tiene que ser el primero que tiene que saber arreglarlo y tiene que saber pedir ayuda, que por ahí eso es lo más importante. Levantar el teléfono y decir, aquí hay algo que no entiendo y vengan a ayudarme. Creo que podemos coincidir en que esto es una patología que es 100% para manejo interdisciplinario, no solamente ginecólogos, proctólogos, sino también los kinesiólogos, que nos dan una mano muy importante en esto, y todo lo que sea biofeedback y rehabilitación. Me parece que si no están todas las aristas para la solución, no la terminamos de completar. No sé qué opina la doctora Céspedes. Totalmente de acuerdo. El tratamiento es multidisciplinario. Ahora, hay una pregunta que quería hacerle a Lucía antes de terminar. Sí. ¿Cuál es la accesibilidad que tienen a la estimulación sacral los pacientes? Porque acá, como yo te dije, desde el punto de vista protocolar y económico, es muy complejo acceder a una estimulación sacral. De ahí que nosotros, en la esfinteroplastia, como decías vos, es siempre nuestra primera opción. Y es más, si nosotros vemos de repente un paciente que ya tuvo una esfinteroplastia, una recidiva, y por ecografía nosotros tenemos de vuelta hay una mala reparación, no responde al biofeedback, yo me tentaría hacer de vuelta una esfinteroplastia. Bueno, hay maneras y maneras. Tenemos que ver nuestra realidad. Entonces, afortunadamente, acá en Brasil, es una obligación de todos los seguros de salud de dar para los pacientes esta terapia, que seguramente cuando evaluamos
los resultados, mejora mucho la calidad de vida de esos pacientes. Entonces, claro, tenemos que seleccionar cada caso individualmente. Yo conté para ustedes que yo tuve pacientes que respondieron después de sesiones de biofeedback y que ahí no indiqué más la neuromodulación. Pero hay casos y casos. Lo que sabemos es que un músculo que está denervado se puede hacer la corrección, pero no está activo. Y también hay pérdidas de conexiones neuronales en todo el piso pélvico en algunas situaciones. Y lo que la neuromodulación hace es restaurar estas sinapsis. Entonces no es solamente un efecto en la musculatura, es un efecto cortical también. El control es muy distinto. Entonces es por eso que es una terapia que está cambiando nuestros algoritmos de tratamiento. Bárbaro. Gracias. De nada. Bueno, les quiero agradecer a todos por haber estado acá, por haber colaborado, por haber dado sus opiniones y por haber generado este clima de discusión muy interesante, principalmente a la doctora Oliveira por la charla. La verdad que fue muy interesante, aprendimos mucho, así que le quiero agradecer especialmente al doctor Zampreto, al doctor Vizcaíno y a la doctora Céspedes, y bueno, nos estamos viendo en el resto de las jornadas. Los dejo con el doctor, no sé si quieren hacer algún comentario del doctor Miravalles o el doctor Lumi. Recordamos, aprovechamos nuevamente, gracias a todos, a Francisco, a Luz, a Agustín, a Lucía, por la participación. Lucía tiene un rol bastante activo, pero es la que tiene el calendario más completo con la semana del piso pelviano, la llamamos varias veces. Que vamos a tener que llevar una botella de vino o algo, vamos a tener que encargarnos, doctor, de que llegue a Brasil. No, que nos traiga chocolates de la chocolatería que tiene abajo de su consultorio, Sí. que es muy bueno. Yo quiero alfajores. Yo quiero alfajores. Yo puedo hacer de correo si quieren, ¿eh? Sí. Realmente quería comentar, ahora el 18:30 tenemos la última charla del día de hoy, a cargo de la licenciada Silvia Manger, el taller de fisioterapia de incontinencia fecal e incontinencia de orina. Así que tenemos una presencia muy fuerte de kinesiólogos en el evento, en el registro que tenemos. De 1.000. Margarita quiere Malbec, dice. Sí, un Malbec para Margarita. Ah, sí. También hay, No. también hay. Ah, lo vi eso, lo quiero Malbec. Bueno, así que era más que nada comentar eso. 18:30 estamos conectándonos de vuelta con el módulo de kinesiología. Doctor Lumi, no sé si usted quería hacer un comentario. No, yo agradecerles a todos los que estuvieron, a Lucía y a todos los panelistas, fue algo encantador. Hay un sinnúmero de preguntas, pero bueno, mejor descansemos un poco, tomemos un Malbec, comamos un alfajor y luego un chocolatito, y a las 6:30 nos vemos aquí. Gracias por todo. Muchas gracias. Besos para todos. Bueno. Beso grande, Lu. Gracias. Chao, chao, Lu. Chao, chao. Chao, chao.